Cuando pensamos en un juego de terror, a veces lo primero que imaginamos son sustos, pero en realidad el terror empieza mucho antes. Empieza cuando decides cómo se va a ver el mundo, quién vive ahí, qué cosas pasaron en ese lugar y por qué algo de ese espacio no se siente bien. En nuestro caso, ese mundo es un hospital psiquiátrico inspirado en un lugar real de México, La Castañeda. Y en este video queremos mostrarles, desde nuestra experiencia, cómo hemos ido construyendo este mundo junto al equipo. Nuestro juego está inspirado en México de principios del siglo XX y toma como referencia uno de los hospitales psiquiátricos más conocidos de la historia del país, La Castañeda. Un lugar que durante décadas fue símbolo de marginación, abuso y experimentación médica. Nos interesaba mucho esa mezcla entre historia real y ficción, porque el horror más fuerte muchas veces nace de algo que sí existió. Y aunque nos hubiera gustado poder visitar el lugar, la realidad es que La Castañeda ya no existe como tal, ya que la demolieron hace unos años. Así que gran parte de este proceso empezó desde la investigación. Fotografías históricas, documentos, referencias visuales y todo lo que pudiera ayudarnos a imaginar cómo se sentía ese mundo. Así que en lugar de inventar un hospital ficticio, decidimos partir de un lugar real, pero llevándolo hacia algo más oscuro. Un mundo donde la ciencia, la desesperación y algo mucho más antiguo empiezan a cruzarse. Pero antes de empezar a dibujar, primero necesitábamos aterrizar bien la visión del proyecto. Nos hacíamos preguntas como qué tono queríamos, qué tipo de horror estábamos buscando, qué sensaciones debía transmitir este mundo. Así que una parte importante del proceso fue reunir referencias, ordenar ideas y empezar a construir una dirección clara para el equipo. Porque un proyecto así no empieza solo con arte. También empieza con narrativa, diseños, organización, planeación y muchas decisiones previas que ayudan a que todos estemos construyendo hacia el mismo lugar. Algunos miembros del equipo comenzaron a enfocarse en personajes, otros en escenarios y espacios del hospital. Mientras tanto, otras áreas también empezaban a aportar desde narrativa, modelado, programación y planeación general del proyecto. Y aunque en este video estamos hablando sobre todo de arte conceptual, todo eso también forma parte del proceso. Antes de diseñar personajes también necesitábamos entender el espacio. Cómo se veía el hospital, cómo se sentían sus pasillos, cómo eran las habitaciones y qué tipo de atmósfera podría transmitir cada zona. Para eso empezamos investigando arquitectura de principios del siglo pasado, revisamos fotografías históricas, referencias de edificios e incluso lugares reales que nos ayudan a acercarnos a esa sensación. Este tipo de referencias ayudan mucho porque aunque el juego sea ficción, los espacios necesitan sentirse creíbles. A partir de ahí empezaron a surgir varios bocetos del hospital. Todavía eran dibujos muy simples, pero ya nos ayudaban a entender cómo se sentía recorrer ese lugar dentro del juego. Y algo importante es que no se trabajó solo un espacio. Desde esta etapa se comenzaron a explorar distintas zonas del hospital, como patios, cuartos, pabellones y otros interiores que nos ayudaban a descubrir el tono del proyecto. Uno de los espacios que trabajamos desde temprano fue el patio interior. Queríamos que este lugar ayudara a transmitir la escala del hospital, que el jugador pudiera sentir que está dentro de un edificio grande, antiguo y lleno de historia. Pero ese fue solo uno de varios espacios que se fueron explorando en esta etapa. También empezamos a trabajar otras zonas del hospital, como habitaciones, otro patio y espacios mucho más impactantes como una sala de tortura. Y justo ahí fue donde el proceso empezó a tomar más fuerza, porque cada espacio pedía algo distinto. Algunos lugares tenían que transmitir escala, otros encierro, otros incomodidad y otros debían sentirse directamente hostiles. En esta etapa el objetivo no es hacer un dibujo perfecto, lo importante es explorar. Probar distintas composiciones, mover escaleras, puertas, caminos y poco a poco empezar a descubrir cómo se conecta el espacio. Pero un mundo no se siente vivo si no está habitado. Así que mientras una parte del equipo estaba haciendo escenarios, otra también empezó a trabajar en los personajes. Y para eso hicimos algo muy importante primero: investigación. Como el juego está inspirado en hace más de 100 años, necesitábamos entender cómo se veía la gente en esa época, qué ropa usaban, cómo eran los peinados, qué objetos existían en su vida diaria. Todo eso lo reunimos en collage de referencia y a partir de ahí el equipo de arte empezó a dibujar. Cuando el equipo empezó a diseñar personajes, una parte muy importante del proceso fue hacer muchos bocetos rápidos. La idea no es dibujar perfecto, es explorar, buscar pequeños detalles que hagan que cada personaje tenga algo único. A veces puede ser el peinado, la postura, la expresión del rostro o incluso la forma en que sostiene un objeto. Son detalles pequeños pero que empiezan a construir la personalidad del personaje. Porque en proyectos así, los personajes no solo tienen que verse bien, también tienen que sentirse como parte de este mundo. Un ejemplo muy claro de esto son estas dos hermanas. Son gemelas, pero desde el principio queríamos que se sintieran completamente diferentes. Una de ellas parece más amigable, casi como si intentara interactuar con el mundo, mientras que la otra se siente un poco más distante. Para reforzar esta diferencia empezamos a usar elementos visuales. Por ejemplo, una de ellas aparece siempre con un peluche y una máscara de papel. Son detalles simples, pero ayudan a que el jugador empiece a preguntarse cosas como ¿de dónde salió esa máscara? ¿Quién le dio ese peluche? ¿Qué pasó realmente con esas niñas? Después de definir los diseños, el siguiente paso es crear un turnaround.
Para los que no estén familiarizados con este término, esto significa dibujar el personaje desde distintos ángulos: frente, perfil y espalda. Esto es importante porque luego se usa como referencia para el modelo 3D dentro del juego. También empezamos a experimentar con el color, probamos distintas combinaciones de paletas, algunas funcionan muy bien, otras no tanto. Y durante ese proceso fuimos descubriendo qué tonos ayudan a reforzar la personalidad del personaje. Uno de los personajes más importantes de nuestro juego es el Doctor. Desde el inicio queríamos que transmitiera algo muy específico: sabiduría, pero también incomodidad. Un personaje que parece tranquilo, pero que tiene algo que te genera incomodidad. Para encontrar esa sensación empezamos explorando muchas siluetas y bocetos, distintos rostros y distintas expresiones, hasta que apareció uno de los elementos clave del personaje: la máscara. No solo oculta parte de su rostro, también le da una presencia mucho más inquietante. Es uno de esos detalles que inmediatamente hacen que el personaje se sienta extraño. Y lo estamos usando aquí como ejemplo porque ayuda mucho a mostrar cómo trabajamos el diseño de personajes, explorando forma, presencia y sensación. Algo que nos interesa mucho en este proyecto es contar la historia sin explicarlo todo directamente, que el jugador descubra cosas observando el mundo. Por ejemplo, dentro de las habitaciones aparecen dibujos en las paredes. Algunos parecen simples dibujos infantiles, pero otros tienen detalles que empiezan a sugerir que algo no está bien. También aparecen objetos como peluches, juguetes, muebles. Todos esos elementos ayudan a construir la atmósfera del lugar y a contar pequeñas historias sobre lo que pasó dentro del hospital. Y eso también conecta con todo lo demás, con el diseño de personajes, con los espacios, con la dirección de arte y con la forma en que distintas áreas del equipo van aportando a una misma visión. Porque al final, el terror no se construye solo con una criatura o con un susto. También se construye con el entorno, con los detalles y con todo lo que el jugador empieza a interpretar por su cuenta. Todo esto que estás viendo son apenas los primeros pasos del desarrollo. Todavía quedan muchos personajes por descubrir, muchos espacios por diseñar y muchos secretos escondidos dentro de este hospital. Pero poco a poco, entre investigación, organización, arte y trabajo en equipo, este mundo empieza a tomar forma. Y aunque en este video nos enfocamos principalmente en la parte visual, hacer un juego así también implica narrativa, modelado, programación y muchas otras áreas trabajando al mismo tiempo para que todo empiece a sentirse vivo. Y bueno, eso ha sido un poco de nuestra experiencia desarrollando nuestro juego, así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales. Y bueno, también me gustaría invitarte a que sigas a nuestros grandes artistas del equipo, que gracias a ellos esto es posible. Espero te haya gustado el video, la verdad es que tenemos muchas ideas y poco a poco se las iremos enseñando. Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima.